Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas. A partir de hoy ofrezco a ustedes una serie de videos con el tema Pensar el pensamiento. Tiene dos objetivos fundamentales. Uno, acercarnos al pensamiento crítico y otro, ampliar y fortalecer nuestra cultura. De hecho, el segundo es, además, el mecanismo por el cual nos acercaremos al pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Bien, iniciamos con la palabra pensar. Significa pesar, es decir, todo aquel pensamiento que tengamos, siempre tengamos que ponerlo en la balanza. Todas las decisiones se tienen que poner en una balanza para juzgar y determinar qué es lo correcto o incorrecto y tomar la mejor decisión en una acción que vayamos a ejecutar o una propuesta que vayamos a hacer. Bien, ¿qué es la mente? Bueno, la mente pues es la que produce, prácticamente se traduce en los pensamientos, en el pensamiento. Pero la mente no es una estructura física como el cerebro. Vaya, no es un objeto. No tiene ni forma ni sabor. Los pensamientos son producto de la mente. Sin embargo, estos serían irrelevantes, de hecho no los tendríamos sin mentes capaces de pensarlos e interpretarlos. Bien, el Karl Popper, un filósofo del siglo XX, señala lo siguiente. Dice que los seres humanos, todos, vivimos en la confrontación y en la relación de tres mundos. Un mundo físico, el mundo de la información y el mundo interior. El mundo físico se constituye por todos aquellos objetos que nos rodean, es decir, la naturaleza, los otros cuerpos, las piedras, los árboles, es decir, todo lo físico y desde luego también dentro de ellos la materia y la energía. El mundo de la información es todos los datos que nos llegan cotidianamente y que tenemos que asumir e interpretar. Datos, informaciones, textos, cultura, en fin. Dentro de todo ello gravita el otro mundo que es prácticamente el más importante para nosotros mismos, es nuestro mundo interior. Y entonces el mundo interior tiene que relacionarse con el mundo de la información y con el mundo físico. Es decir, interpretar las contradicciones claras y evidentes del mundo de la información y las dificultades que entraña la materia, la energía y cómo influyen en nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de todo esto, estos tres mundos, lo que regula prácticamente e influye determinantemente es que nos movemos en el paisaje de las emociones. Bien, para pensar correctamente, para pensar el pensamiento crítico, que es fundamentalmente la capacidad que tenemos de pensar con claridad, son los estándares intelectuales. Hay una serie de 9 estándares intelectuales que se ha consensado sean los que regulan la manera en que entendemos, expresamos y asimilamos la cultura. En este caso, pues está la claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud, la lógica, la importancia y sobre todo y fundamentalmente la justicia. Es decir, que todas las decisiones que tomemos sean las más adecuadas éticamente hablando. Ya cada quien tomará una decisión y cada uno de nosotros deberá considerar eso, de tal manera que lo que él decida sea lo más adecuado para impartir y dar justicia en nuestros actos cotidianos. Bien, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues para empezar es un mecanismo para fortalecer la capacidad de pensar con claridad y precisión, es una habilidad para tomar mejores decisiones, es una herramienta mental para analizar, evaluar y entender la cultura y sus manifestaciones y un proceso metodológico para precisar cuándo las personas influyen en nuestra forma de pensar. Es además una estrategia para valorar la asertividad de las formas de razonar
y cómo expresamos nuestras ideas. Es un sentido para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Para ello tenemos que hacer uso de la lógica, la cultura adquirida, pero y sobre todo la intuición. Es la capacidad para identificar lo verdadero de lo falso, para encontrar la verdad justificada y razonable mediante pruebas y evidencias. Y es un proceso para analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones impuestas por la cultura como verdaderas. No todo es cierto. Bien, para ello vamos a analizar algunos pensadores que se han dedicado fundamentalmente a eh, darnos algunos ejemplos de cómo pues, podemos mejor acercarnos al pensamiento crítico. Y uno de los primeros fue Sócrates, que, bueno, fundamentalmente se enfocaba en todos los aspectos humanos. Le preocupaba y debería preocuparles a los demás, así lo pensaba él, eh, pues cuál es el concepto de lo hermoso. Realmente es un concepto valedero para todos. Es lo justo, lo injusto, lo prudente, que es la locura en términos de la irracionalidad, el que es el valor, que es la cobardía, que es un estado y un estadista, porque fundamentalmente le afecta a él, pues básicamente lo que está viviendo dentro de una sociedad, ¿no? Hacía preguntas sobre todo aquello que suponía que sus interlocutores conocían, y él lo hacía no con la intención de ser crítico por ser crítico, sino para informarse de si estaba en lo correcto o no. Bien, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos visto de pensamiento crítico, pensar con claridad y precisión, tomar mejores decisiones, entender la cultura, identificar las influencias que recibimos, valorar la asertividad de las formas de razonar y expresar nuestras ideas, alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema, identificar lo verdadero de lo falso, analizar y evaluar la consistencia de nuestros razonamientos. Bien, en el próximo video, próximo segundo capítulo, veremos a Sócrates y analizaremos su vida y qué fue lo que logró para la humanidad en términos de la búsqueda de la verdad. Y crea la mayéutica socrática, que es en realidad el parto espiritual. Es decir, los seres humanos tenemos esa información de alguna manera, por intuición o por otros medios, y la idea es sacarlos a la luz. Ese era el principio de Sócrates, pero Sócrates se basaba en algo, dudaba de todo. Bien, posteriormente veremos a Renato Descartes, que crea todo un sistema de duda, la duda metódica, que es la clave para pensar correctamente, la duda. Entonces, tenemos que dudar todos los días, dudar de lo que nos dicen, dudar de lo que nosotros mismos pensamos y creemos, porque podemos estar engañados. Y también alguien muy importante en el siglo XX, Simone de Beauvoir, que fue una de las pioneras en la búsqueda del derecho a la igualdad de las mujeres, con un libro maravilloso que es El Segundo Sexo y que prácticamente es su emblema de lucha. Y desde luego a Jorge Luis Borges, eh, con una obsesión por el tiempo, de ahí la evocación recurrente en todas sus narrativas, y la milenaria imagen de Heráclito, que todo cambia, todo evoluciona, entonces tenemos que tener ese principio básico. Lo que pensamos ayer, hoy no es válido. Y desde luego, bueno, pues analizaron tanto el humanismo de Albert Camus con el mito de Sísifo. Es decir, no estaremos todos los días, habrá que pensar que no estaremos todos los días haciendo lo mismo, la recurrencia de nuestras acciones que nos han convertido en autómatas y no en seres humanos plenos. Veremos el mito de Sísifo con Albert Camus. Bien, estos son algunos de los pensadores que veremos paulatinamente en cada capítulo y desde luego, bueno, pues aquí les muestro algunos de los que vamos a revisar. Hay matemáticos, físicos, filósofos, artistas, etcétera.
con diferentes posiciones, pero finalmente, al ver las posiciones de ellos, la decisión es de cada uno de nosotros asumirla o no, o qué podemos aprovechar de cada uno de ellos, de su pensamiento. Esto será analizar el pensamiento. Esto es pensar el pensamiento. La decisión final es de cada uno de nosotros. Espero les parezca atractivo y nos veremos en el siguiente con Sócrates. Muchas gracias.